Muy buenas tardes, estamos con Leandro Despuy. Leandro es presidente de la AGN. Le vamos a preguntar a él qué es la AGN, porque es una cosa que mucha gente ni sabe que existe, pero que es uno de los organismos tal vez fundamentales para la democracia argentina. Bueno, es un organismo que tiene una función estratégica muy sensible, muy importante, que es examinar cómo los que ejercen la función pública gastan. Y si ese gasto es no solamente de acuerdo a las previsiones, es regular, sino también la eficacia del gasto. Es una tarea muy, muy compleja, pero que hace a la rendición de cuentas. Es decir, todo funcionario en un sistema republicano que lleva adelante una función, diríamos, delegada al Estado, tiene que rendir cuentas. Bueno, en esa rendición de cuentas abarca no solamente lo contable, sino también la gestión. Y esta es una de las facultades más importantes, las funciones más importantes que tiene la AGN. Claro, dicho como, digamos, de una manera un tanto académica, puede parecer no tan perceptible ni tan cercano a los intereses de la gente, pero nosotros auditamos la ejecución del presupuesto, vale decir, todo lo que de cierta manera el Congreso aprueba y luego verifica si realmente se ha ejecutado. Es decir que, perdón, ustedes hacen la investigación de algún detalle concreto de cómo se gastó un dinero. Si encuentran alguna situación que no es correcta o les parece que no es correcta, ¿ustedes cómo es el procedimiento después? Bueno, en el caso de que descubramos de que algo es incorrecto, lo señalamos. Y si ese señalamiento tiene el carácter de una desviación, de un comportamiento que no constituye una irregularidad susceptible de ser investigada por la justicia, los señalamos como una observación crítica y al mismo tiempo hacemos recomendaciones. Ahora, cuando es una irregularidad que debe ser investigada por la justicia, lo enviamos al expediente a la justicia. Directamente, no va al Congreso. Directamente a la justicia. Lo que pasa es que el resultado de nuestro trabajo, que son los informes de auditoría, sí los mandamos al Congreso. Y aquí viene una doble actividad. Digamos, al Congreso para su consideración. Hay que reconocer que históricamente el Congreso ha examinado nuestros informes con bastante retraso. Lo que ha sido nuevo e importante es que nosotros lo publicamos directamente en la página web, con lo cual tenemos una implicancia, un impacto directo en la ciudadanía. Y de esta manera los medios de comunicación recogen esta información, la divulgan y se transforma en un organismo con cierta visibilidad pública, con señalamientos muy precisos, que no son solamente de orden presupuestario, aunque los presupuestarios son importantes. Fíjese que en este país la gran distorsión que existe, que hay una gran diferencia entre el presupuesto que el Congreso aprueba y el presupuesto que se ejecuta. Son sumas siderales las diferencias. Y el principio fundamental del acuerdo presupuestario, del rol del Congreso, es aprobar un presupuesto que es estrictamente el que se va a ejecutar por los poderes especiales, recurriendo a los DNU, etc. Lo cierto es que hay una enorme discrecionalidad en la aplicación de los fondos por parte del Ejecutivo, y esto es algo que nosotros hacemos como señalamiento. Pero aparte de eso, cuando vemos irregularidades de orden contable, etc., imagínense, nosotros auditamos todas las empresas de Estado, auditamos los entes binacionales, auditamos el ANSES, auditamos todas las jurisdicciones, todo lo que es federal, recursos del Tesoro, son auditorías. ¿Y los entes reguladores, por ejemplo, de telefónicas también son regulados por ustedes? Y debemos decir que lo que auditamos es el desempeño, es decir, cómo el ente regulador o de control ha realizado la tarea, ha ejercido la tarea de control primario que ejerce sobre la licenciataria o la concesionaria. Más concretamente, cómo una empresa que tiene una licitación en una telefónica o en un corredor vial, en una obra de infraestructura, etc., o realiza una labor en materia de espectro radioeléctrico. Entonces nosotros tratamos de decir, desarrollamos labores de auditoría para ver cómo esa entidad ha cumplido su rol. Y eso es lo que nos permite ver si efectivamente la empresa ha cumplido o no con las obligaciones. Lo que nosotros comprobamos son dos cosas, entrando en materia, porque no solamente decía presupuestaria, sino también entramos en lo que hace a los servicios públicos en particular.
¿Y qué hemos verificado? Que generalmente hay notorios y reiterados incumplimientos por parte de muchas de las licenciatarias o concesionarias. En segundo lugar, que los entes reguladores funcionan muy mal. Yo le diría que hasta pésimo. ¿Qué significa funcionan mal? En este país es un país que prácticamente la sanción es inexistente, no tenemos un mecanismo, el Estado es muy vulnerable, el que viola las normas, el que causa, diríamos, daños económicos al Estado, el que incumple con sus obligaciones en la prestación de los servicios, el Estado no se dota ni tampoco tiene vocación de poder reencauzar, y esto a través de señalamientos, de controles y de sanciones. O sea, hay una debilidad estructural por parte del Estado. Fíjese, ¿y dónde me dirá en qué áreas? Bueno, hay áreas muy sensibles, el transporte, por ejemplo, que yo creo que es una de las áreas de mayor impacto en la calidad de vida de los ciudadanos en Argentina, y es uno de los sectores más regresivos, menos desarrollados, donde el Estado ha demostrado una gestión casi, yo le diría, decadente, porque si estaba difícil el transporte en los años 2002, después de la crisis, hoy no podemos decir que haya mejorado, hace falta simplemente viajar en tren para darse cuenta de que ese servicio sigue deteriorado estructuralmente, presenta deficiencias y al mismo tiempo con enormes erogaciones por parte del Estado. Fíjense que el tema de subsidios es uno de los sectores que has recibido constante, permanentemente, diríamos, los fondos y los subsidios. Usted me dirá, pero ¿por qué me habla de cuestiones de orden estructural? Y son de orden estructural porque usted ve que no porque el Estado aporte, la calidad del servicio mejora. Porque hay, entonces ahí viene una pregunta y se dice, pero ¿cómo aporta el Estado a través de los subsidios? ¿Y qué pasa con los subsidios? Una parte se aplica al mantenimiento, al funcionamiento, son gastos operativos, pero no gastos de inversión que puedan garantizar que dentro de 2 años el ferrocarril va a estar mejor, cuando en realidad la garantía que usted tiene es que lo más probable es que esté peor. ¿Cuál es la magnitud de esos aportes, por ejemplo, al ferrocarril? ¿Es mayor a lo que se hacía en la época de cuando todavía el ferrocarril era más grande y era estatal? Muy, muy superior. Digamos, estamos hablando, claro, en términos relativos, $1 millón, $1 millón de pesos de aquella época hoy son comparables a cientos de millones. Estamos hablando de cifras, pero yo diría que un porcentaje muy importante de los fondos a través de subsidios se canalizan en general ante el transporte. Entonces decía, pero cuando usted le pregunta a un empresario, pero señores, ¿cuál es la razón por la cual la calidad del servicio no mejora? Dice, no, nosotros recibimos subsidios para operar. A veces no para seguir andando. Para seguir andando. Y por otra parte dice, bueno, pero ¿cómo voy a aplicarlo, voy a mejorar el servicio? Si yo mejoro el servicio no recibo el subsidio. Entonces, de esta manera, con la forma en que el subsidio se está aplicando en la Argentina, en el sector del transporte, usted puede decir que lo que se ha generado es una cultura del incumplimiento, porque con el subsidio lo que se está fomentando es el incumplimiento y no una inversión transformadora del servicio. Aquí tiene un ejemplo, y al mismo tiempo la ausencia de sanciones. Nosotros hemos planteado en muchas oportunidades la necesidad de la rescisión de muchas de las concesiones como consecuencia del altísimo nivel de incumplimiento por parte de los sectores licenciatarios o concesionarios. Y la verdad es que en definitiva se ha mantenido y solamente se han recibido cuando ya la situación era totalmente imposible ya se transformaba en algo inmanejable, situación en la cual, y se han encontrado remedios que en el fondo tampoco son garantías. Por ejemplo, el caso de ferrocarril, nosotros hemos planteado la necesidad de la rescisión de San Martín y en su momento y del Roca. Después de mucho tiempo, recién se procedió a la rescisión. ¿Pero qué se hizo? Se le concedió, se hizo una concesionaria, una operatoria con otras empresas que también son prestatarias de ese servicio, pero sobre las cuales nosotros habíamos hecho observaciones similares, o tan graves como las propias empresas. Que se saca a una porque es mala y se agrega otras que a sabiendas... Y se concede a otras con un sistema un tanto de responsabilidad más colectivo, se socializa,
pero no se cambia estructuralmente las condiciones de la prestación de servicio. Prácticamente el Estado tiene ya los ferrocarriles en el sentido de que aun cuando hace concesiones, son concesiones sobre todo operativas en donde el que pone los fondos es el Estado. Ahora, esto, digamos, ¿cómo hacemos el control? Y hacemos el control para verificar quién incumplió, cómo se incumplió. Cumplimos de alguna manera el rol que tendrían que haber cumplido los entes reguladores. ¿Y qué pasa con los entes reguladores? Los entes reguladores fueron concebidos originariamente cuando el proceso de privatización acelerado y salvaje que se desarrolló en la Argentina tenía mecanismos de regulación, como en cualquier lugar del mundo, para, diríamos, verificar estos cumplimientos o incumplimientos. Pero como la Argentina se hizo de una manera tan salvaje, por decreto generalmente y no por ley, entonces cada entidad, cada sector que se privatizaba, se creaba un organismo, por decreto, un organismo de control. Y esos organismos de control o de regulación fueron sufriendo transformaciones en el tiempo y se transformaron prácticamente en apéndices del Ejecutivo, sin que se sometieran, por ejemplo, a concursos, diríamos, como existe, como los dos casos de la ley lo exigen, y aún en los casos en los cuales la propia ley, como en el ENRE, que establece que deben ser convocados y elegidos por mecanismos que garanticen eficiencia, criterio, siempre han sido organismos donde no se ha cumplido este requisito y sí se los ha intervenido y ha sido el interventor, finalmente un apéndice del Ejecutivo, el que ha llevado a cabo esa tarea de control que generalmente la ha hecho mal. Y fíjese que no es que un organismo, en general casi todos la han hecho mal. Yo diría, usted me dice, recuérdeme uno que lo haga bien, y yo le digo, a la luz de los informes de auditoría, no recuerdo alguno en este momento, y por algo debe ser, ¿no? Y bueno, pero tampoco hay políticas que lo digan, bueno, estamos en este momento subsanando este déficit y vamos a crear o establecer mecanismos de control y regulación más cercanos en cada una de las entidades concesionarias o licitarias. Y bueno, por lo tanto, nuestros informes de auditoría van a seguir siendo críticos en el sentido de que el control de estos organismos que ejercen es limitado, débil y en muchos casos, diríamos, un factor que incide y que alimenta desempeños muy deficientes en torno al tema de los usuarios. Yo me quedé pensando en algo que dijo usted al principio, y que es que gracias a que estaban ahora poniendo en internet lo que investigaban, lo que reconocían, por un lado, por supuesto, la utilización de las nuevas tecnologías es bienvenida y sirve para informar a la sociedad, pero al mismo tiempo ahí sentí como que era la única alternativa para poder presionar a que algunas cosas se hacen, con lo cual estaba también reconociendo en sus palabras de que un poco menos no le estaban dando mucha pelota a usted y que tenía que entonces aprovechar esta circunstancia del Internet o esta posibilidad para poder presionar a las autoridades a que hagan algo. Mire, yo le diría que las distintas situaciones donde se expresa alguna debilidad en el comportamiento, debilidad del control frente al comportamiento de las autoridades, usted lo va a tener en muchos aspectos. Uno, primero, la problemática que se ha planteado con mucha agudeza en los últimos tiempos de la falta de acceso a la información. Es una administración y sobre todo algunos sectores de la administración que tienen una actitud muy reticente para entregar información indispensable para que cumplamos nuestra función. Esto es un aspecto que serían muchas consideraciones. Lo otro es la debilidad muchas veces cuando el Congreso, nosotros elaboramos informes, lo mandamos al Congreso y el Congreso le pide al Ejecutivo que le rinda cuentas sobre los señalamientos que nosotros tenemos y no hay ningún seguimiento de esto. En tercer lugar, a veces el propio Congreso, y esto ha acontecido con mucha frecuencia, toma los informes de auditoría pero no puede transformarlos en un instrumento de debate y de análisis por parte del Congreso. Fíjese que hay más o menos unos 10 informes de la auditoría sobre los corredores viales, donde hay aspectos muy críticos, muy útiles para el Parlamento, que tiene muchas veces que aprobar algunas concesiones, algunos debates sobre replanteos en materia de los corredores viales, en materia de las rutas, y sin embargo no se puede tratar. Durante el año pasado hubo por lo menos 6 meses donde estuvo en agenda este tema,
que le digo que hubiera sido muy importante para el Congreso, para la ciudadanía. Entonces, en medio de ese contexto, usted me dirá a mí, bueno, ahí es donde toma tanto valor que los informes que redactan nuestra línea, nuestros expertos, nuestros auditores, nosotros tenemos cuadros muy buenos, con experiencia de 20, 30 años, técnicos que finalmente logran traducir en informes con la participación, obviamente nuestra, de los auditores que tenemos dirección en el propio organismo, a producir informes que luego, al ser conocidos por la ciudadanía, tienen un impacto. Y ese impacto es el mayor impacto, debemos reconocer, tiene mucho más impacto que nosotros podamos elaborar un informe y subirlo a la página web y que los medios de comunicación, en este caso programas como el suyo y otros, lo recojan y lo traduzcan a la ciudadanía, y la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil puedan leer ahí información muy directa, muy clave sobre cuestiones que atañen a la sociedad y que interesan en general a la ciudadanía. Esto hace de que se socialice esa información, tenga un impacto en la medida también en que muchos de los usuarios, consumidores, licenciatarios, etcétera, participen activamente en la exigencia del cumplimiento de nuestras recomendaciones, con lo cual ya no somos solamente nosotros los que, el organismo técnico que va al Congreso y le dice mire lo que está pasando, sino ya es la propia ciudadanía que lo hace propio. Esto es un hecho muy importante. Aquí la transparencia no es solamente un principio ético, la transparencia le ha dado al control una fuerza, un vigor que era insospechado, que diríamos muchas decisiones que se toman, yo le diría inclusive a nivel del Ejecutivo, sobre la base de los informes de auditoría, es difícil saber si son porque nacieron como informes y su objetividad o por el impacto que han tenido en la población. Yo le digo, por ejemplo, se reestatizó el espacio radioeléctrico en este país. Bueno, eso fue como consecuencia de un informe de auditoría. Ese informe de auditoría, en donde nosotros pusimos de manifiesto la forma, diríamos, casi, diríamos, impúdica en que se habían hecho negociados sobre la base de una privatización casi impensable, porque nosotros y Taiwán eran los únicos países en el mundo que habíamos hecho la aventura de privatizar el espacio radioeléctrico con todas las consecuencias económicas para la seguridad nacional, etc. Y cuando nosotros dimos a conocer ese informe y habíamos mostrado que esa empresa que no había hecho absolutamente nada, que había caotizado el espacio radioeléctrico en este país con todas las consecuencias, como le decía, era la empresa que tenía tasa de retorno más alta en este país, con repatriación de capitales en sumas considerables, etc. Inclusive que dieron lugar a escándalos en el exterior, porque en Francia esto fue un tema debatido, inclusive con crisis políticas como la renuncia de Villepin y otras cuestiones. Bueno, en nuestro país se podía hacer todo esto. Y bueno, lo cierto es que fue un informe de la auditoría que dijo, miren lo que está pasando, que desembocó en diríamos, en la rescisión de la licitación y al mismo tiempo en la recuperación por parte del Estado, que me parece que es lo elemental y lo que hace cualquier otro país. Pero esto fue también la resultante de un gran escándalo que produjo un informe de la auditoría. Usted me dirá, bueno, yo quiero pensar que si no hubiera habido ese escándalo, el solo hecho de que hiciéramos el informe, hubiera motivado las medidas que tomaron y que algunas de las disposiciones que se han adoptado en materia de ferrocarriles y otros usos de los recursos también se hubieran tomado con el solo señalamiento. Pero yo le puedo decir que me siento mucho más seguro. Cuando a mi informe de auditoría lo sostiene, lo reclama la ciudadanía, que cuando lo transformo en un informe técnico que lo mando al Congreso, pues no tengo ninguna garantía si eso se va a discutir al año, a los 2 años o a los 3 años. Y yo le pregunto a usted si me lo van a tratar dentro de 4 o 5 años. ¿Qué importancia tiene que yo haga un buen informe sobre el espacio radioeléctrico o sobre el correo, como hicimos, si hubiéramos tenido que esperar 4 o 5 años? Lo importante es que se hagan los informes oportunamente. Entonces, esto de la transparencia tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque permite también que haya una relación entre lo que nosotros vemos, la gravedad de las cosas que nosotros vemos, la socialización de lo que nosotros vemos y la necesidad social de que se tomen medidas. Bueno, vamos a hacer unas preguntas que van llegando porque ya te queda poco tiempo. Vos
La cuenca Matanza y lo mal invertido, ¿cómo es el tema ese? Yo creo que nosotros hemos realizado varios informes sobre el tema de Matanza-Riachuelo. Y yo diría que los informes son emblemáticos en la medida en que muestran contradicciones, muestran deficiencias, ponen al desnudo algunos aspectos culturales muy desgarrantes de nuestra propia realidad. Primero tenemos el río, uno de los ríos más contaminados, de los 10 ríos más contaminados del mundo, en la ventana de nuestra casa, en las puertas de la ciudad, con un impacto ambiental y en la salud increíble, abarca 5 millones de personas, toda la cuenca, las enfermedades, las contaminaciones son, diríamos, inenarrables. Nuestros informes de auditoría lo ponen de manifiesto que los factores contaminantes son graves, que se potencian y tienen un efecto degradante, creciente, y al mismo tiempo vemos que en vez de ser un factor que se atenúa, se va agravando y cada vez se va expandiendo. Entonces uno casi diría que con el Matanza-Riachuelo lo que nos ha pasado en nuestra experiencia de estos 10 años es que uno siempre piensa que lo peor está en el futuro y no ha quedado atrás. Digo esto con la seguridad de que el problema no ha sido un problema de recursos. Y nosotros ahora estamos evaluando la ejecución presupuestaria, los gastos, lo que se ha invertido en el Matanza-Riachuelo como consecuencia de que la propia Corte Suprema de Justicia ha sindicado, ha establecido que la auditoría sea la que tiene que verificar esos gastos. No olvidemos que nosotros como auditoría hemos auditado el Matanza-Riachuelo de distintos años, distintos enfoques, por nuestra propia competencia. Y en este caso se agrega otra, que es un pedido de la Corte que dice la asignación y la ejecución de los recursos tiene que ser auditado. Una de las cuestiones que plantea la sentencia es asignación de recursos. ¿Para qué? Porque pone en manos del auditado, del gobierno, y dice, usted tiene que identificar las partidas. ¿Para qué? Para que se puedan auditar. Esta es la principal dificultad. Un hecho técnico, un hecho que depende de voluntad política, que es eminentemente presupuestario. Identificar las partidas no se hace. Entonces nuestra labor se ve profundamente dañada, perjudicada. Es cierto que de lo que nos han señalado como ejecución presupuestaria, el 100% lo hemos auditado, pero ese 100% es solo el 8% de los casi 8.000 millones presupuestados para el gasto acumulativo de los años 2007 en adelante, pero sobre todo la ejecución del 2010, que ya es grande. ¿Y la diferencia dónde va? Y la diferencia, todo el mundo se pregunta, bueno, pero ¿por qué no hemos podido auditar lo otro? La razón, hay razones de orden técnico. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, yo como auditor no lo voy a poder decir hasta que no lo vea. Lo que sí puedo decirle es lo que veo. Y lo que veo es que hay, en lo que poco que pude ver, hay subejecución. Y esto es un tema gravísimo, que tienen un presupuesto y que después tiene un 30 o un 40% de subejecución. Y usted dice, bueno, pero esto es nuevo. No, todo lo que nosotros hemos auditado es grave, creciente. Vemos que en materia de contaminación las medidas que se toman o son ineficaces, o son pocas, o son escasas, o son erráticas. Y otro de los aspectos que vemos, cuando hay recursos no se ejecutan. Miren, hay un préstamo que es emblemático. Le aseguro que tendría que enseñarse en las escuelas para ver la ineficacia. Es un préstamo, ¿se acuerda que una vez hablábamos de los 1000 días y se hablaba también de 1.000 millones? Y de esos 1.000 millones habría 500 millones de dólares, estoy hablando, que pondría el Estado y otros 500 que serían un préstamo. Del BID, ¿no? Del BID. Sí. El BID ofreció esto y después se acordó que iban a ser en total 250 millones puestos por el BID, 200 de aporte local. Lo cierto es que con este programa del 98 llegamos al 2002 y se había ejecutado muy poco, y lo poco que se había ejecutado eran gastos administrativos, etc. Llegamos al 2002 y Dualde dice en ese momento, vamos a aplicar 150 a los planes sociales, y toma 150 y quedan 100 millones. Esos 100 millones siguen en circulación, viene Piccolotti, cuando Piccolotti se hace cargo, tiene la audiencia en la Corte, y la Corte le dice, bueno, ¿cómo va a hacer usted para llevar adelante emprendimientos de saneamiento? Le dice, bueno,
Una de los factores es el tesoro, pero al mismo tiempo este préstamo. Luego viene Luis Villoni. El año pasado hicimos una evaluación de este préstamo que nosotros lo seguimos anualmente y se había ejecutado solo el 46%. Ya llevamos 12 años aproximadamente y se había ejecutado el 46%. Luego lo vamos este año y solamente lleva el 54%. Fíjese usted, los recursos estaban, solo el 54% se ha ejecutado. Y este préstamo vence ahora en noviembre, con lo cual, si se ejecuta lo que queda, ese 46% que queda, va a tener que ser en 6 o 7 meses, se van a tener que ejecutar algo equivalente a lo que se ejecutó en 12 años. Pero lo grave no es solamente esto, porque usted me dice, bueno, muy bien, no lo ejecuta, le sobra la plata, no es necesario. Bueno, pero ve lo que está pasando en el río y dice, pero no puede ser, ¿cómo es posible que haya recursos y no se aplica? Pero además usted pagó intereses por ese préstamo. Estamos pagando intereses por dinero que no se utiliza. Y además, como usted no lo usa, además le cobran tasas de compromiso, es decir, punitorios. Y entonces este préstamo tiene tasas de punitorias enormes, muy grandes. Es uno de los que más ha pagado por tasas de punitorios por no usar. Los chicos se ponen por un lado y la plata no se usa. Pero usted no me puede decir que no era por falta de plata si usted no la usa. Bueno, estas son de las cosas más graves que solamente en Argentina puede pasar, porque yo no creo que en otro país puedan registrarse anormalidades equivalentes. Y bueno, tampoco hay garantía. Ahora el país el Estado ha pedido 800 millones al Banco Mundial. Una de las cosas que yo hablando en la Corte, en la presentación, le decía, bueno, tomen el recaudo de que esta vez no va a pasar exactamente lo mismo, porque esta vez no son 100 millones, son 800 millones. Y si no se lleva a cabo, no hay capacidad ejecutoria, vamos a empezar a pagar intereses, tasas de compromiso, repetir una especie de historia de la cándida heréndida que no termina nunca de concluirse. Entonces, ¿cuál es la paradoja de esto? La situación es grave, en muchos sentidos se ha agravado. Las medidas que ha tomado el Estado son insuficientes. Se han resuelto uno de los problemas centrales, recursos pero no ejecutados. Y no, yo digo que eso no se ha resuelto. Y este préstamo lo muestra, porque es el préstamo emblemático. Otro de los grandes problemas que presenta la cuenca, y lo hemos dicho desde el comienzo, es el fraccionamiento jurisdiccional. Cada una de las jurisdicciones tiene una especie de ejecución autónoma, la tenía sobre todo. La cuestión que eso, más que para una ejecución armoniosa, se transformaba en una especie de excusa colectiva. El delito ambiental, y de eso se trata lo que está sucediendo ahí, de delitos ambientales, son federales. En realidad ahí no habría un problema de jurisdicción. Es decir, una corte federal podría actuar existiendo el delito ambiental. Yo creo que la sentencia de la Corte es muy interesante, porque es la que primero trata de hacer realidad un derecho de orden constitucional que aparece entre diríamos, en la reforma constitucional como los intereses colectivos, los derechos colectivos, los intereses que se llaman difusos, pero son muy concretos en el fondo, que abarcan a un sector indeterminado de la población. Entonces, que pueden ser ejercidos de manera particular, pero que encontraban dificultades para que la justicia los aceptara como tal. Aquí en este caso la Corte le ha dicho, este es un derecho constitucional. Claramente, cuando el Estado no cumple y se producen estas violaciones, actúa la justicia exigiéndole el cumplimiento. En esto hay un paso importante. Y además le ha dicho, usted me tiene que presentar a mí la forma en que usted va a llevar a cabo este cumplimiento. Y además le voy a controlar el cumplimiento, voy a poner a un juez y le voy a pedir a un órgano de control que ejecute, que mejor dicho, que controle esa ejecución. En eso yo le diría que hay un gran progreso. Donde no hemos verificado un gran progreso es que si bien la ley que crea la CUMAR intenta, por lo menos el propósito, articular entre las jurisdicciones que son la nación, en gran medida la responsable, porque el 85% de la ejecución presupuestaria, y después usted va a tener la provincia con un porcentaje mucho menor y la ciudad con un poco superior al de la provincia, pero también tiene las jurisdicciones municipales, etc. Este articulado es lo que nosotros le planteábamos desde el principio, como la resolución de este problema era básico, porque a nivel, por ejemplo, de sanciones y de multa, nosotros llegamos a hablar, y recordando aquella tristemente célebre frase que era
zona liberada. Era realmente, usted veía en las zonas aledañas ribereñas, ¿no es cierto?, donde en materia de fuentes cloacales, de fuentes o de los desechos tóxicos, etcétera, de las fábricas, era prácticamente una zona liberada. Esto aparentemente hoy ha habido medidas, pero todavía no están suficientemente articuladas y hemos podido verificar todo el impacto que han tenido a nivel ambiental. El informe del Defensor del Pueblo es bastante preocupante a ese nivel, por la ineficacia, por la ausencia de medidas, etc. Así que no estamos frente. Y en la audiencia fue muy gráfica, yo le puedo decir, fue un hecho muy triste lo que pasó ahí. Ustedes vieron las jurisdicciones, no todas, pero yo diría la nacional, en un escenario muy triste porque las respuestas eran equívocas, imprecisas, sin ninguna convicción. Las preguntas denotaban que los progresos prácticamente, las respuestas no tenían nada para ofrecer creíble y ni tampoco no tenían una oferta hacia el futuro que pudiera entusiasmar o calmar la inquietud no solamente de la Corte, sino también de todas las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay nosotros no hemos auditado, por ejemplo, la gestión de MUSI. Esperamos que, ya es un hombre que se ha mostrado bastante abierto al diálogo, esperamos que haya algo que uno pueda decir, bueno, a partir de ahora podemos decir que comenzó un proceso reversivo. Esto no lo hemos verificado, lo esperamos, luchamos para eso, por eso es que auditamos con tanto empeño. Por último, viendo las dificultades que tiene el organismo que usted preside, la poca bolilla que se le da desde el Congreso de la Nación, en el Senado específicamente, a su esfuerzo, ¿qué confianza, qué esperanza nos queda a nosotros como ciudadanos en este sistema que los organismos de control no están funcionando, no están teniendo el espacio que tienen que tener, los organismos que tienen que controlar a las privatizadas tampoco lo hacen? Es decir, ¿cómo zafamos de todo esto? ¿Qué confianza podemos tener? Bueno, yo le diría que no todo está perdido y de alguna manera mi presencia y mi continuidad en la AGN pretende atestiguarlo. En realidad la AGN es un organismo con una altísima capacitación de los cuadros, con gente con una larga experiencia y que ha demostrado a lo largo del tiempo posibilidades de traducirnos a la sociedad y al Poder Ejecutivo y al Estado en general, que sus observaciones son acertadas y sus recomendaciones deben ser cumplidas. Esto históricamente yo le diría, fíjese que muy pocas veces, pero excepcionalmente, han sido desmentidos nuestros informes. Aquí hay un caudal, diríamos, de información, de diagnóstico, de relevamientos indiscutidos, muy importantes, y que ha tenido y tiene un enorme impacto dentro de la ciudadanía. La circunstancia es que el Congreso muchas veces no haya atendido debidamente nuestras observaciones y haya abierto un debate, ha sido de alguna manera compensado por la riqueza con que la sociedad civil recoge y los medios de comunicación lo traducen. Aquí creo que hay, de alguna manera, algún elemento alentador. En algunos temas que son cruciales, donde el tema del acceso a la información impide, dificulta en gran medida nuestra actividad, o sea que se suma a una especie de falta de acceso y se suma a un reclamo judicial, yo le diría que tengo mucha esperanza que la justicia arbitre, nos dé la razón, entienda que sin la información nosotros no podemos cumplir con nuestra función, que nuestra función es una función constitucional. Imagínense usted lo que sería para el Estado si mañana una sentencia o un juez dice, no, bueno, los ciudadanos no están obligados a pagar los impuestos, no están obligados a hacer declaración de ganancias. Sería gravísimo para el Estado. Bueno, e igualmente grave si la justicia dijera, bueno, los organismos del Estado no están obligados a entregar información a la gente. Esto sería la culminación. Por eso es que nosotros depositamos mucha esperanza en que la justicia. Paradójicamente, hasta ahora la justicia contencioso-administrativa no nos ha dado la respuesta que nosotros esperábamos. La justicia penal, paradójicamente, sí. Porque no hemos dirigido a ella, nos ha dicho, hay que entregarle. Por ejemplo, en el caso de AMPA.
la asignación, la administración de programas especiales. Y hay mucho dinero que se canaliza para subsidios y otros gastos que llevan a cabo las distintas mutuales, entre sobre todo sindicales, cuando se trata de prestaciones de alta complejidad. Y nosotros estamos auditando eso. Y encontramos dificultades y nos decían, no, los bancos de datos ustedes no lo pueden consultar, fuimos a la justicia penal le entregan o los allanamos. Y ahora podemos hacer el cruzamiento de datos. Ese cruzamiento de datos es decisivo para cumplir nuestra función. Y nuestra función va a ser determinar si realmente los troqueles son legales, son auténticos o son falsificados, si realmente las prestaciones se hicieron o no se hicieron, si se utilizaron nombres falsos, cuántas implicancias tuvo, hay mucho dinero comprometido, dónde fue ese dinero sucio que se pudo generar. En fin, nosotros no prejuzgamos, simplemente queremos tener acceso y lo vamos a tener. Y vamos a hacer informes de auditoría. Y ustedes van a recoger nuestros informes de auditoría. ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? Con eso no sé. Pero yo sé lo que van a hacer ustedes. Sé lo que va a hacer los medios de comunicación. Sé lo que va a hacer la ciudadanía. Y esta es mi gran esperanza. Espero que alguna vez este reclamo ciudadano, que lo hago socio, que lo socializo, porque entiendo que después la sobrevivencia, ¿y cuál es la compensación? Y la compensación puede parecerle para mí muy noble y muy significativa, la estima ciudadana. Cada vez la gente más ve a nuestros auditores, ve lo que estamos haciendo, nos anima, nos alienta, nos trae información y en fin, nos transformamos en socios, nos hemos vuelto más ciudadanos. Ya no hay tanta distancia entre el control y la ciudadanía, la gente entiende que lo que estamos haciendo tiene mucho que ver con la defensa de sus intereses. Y bueno, en esta experiencia, donde hemos dejado de ser tan técnicos y tan seguir manteniendo nuestro carácter rigor científico de nuestros informes, nos hemos acercado, nos ha obligado a acercarnos a la población. Y bueno, esperemos que también el Estado tome nota de eso, los funcionarios lo hagan, que ustedes nos ayudan mucho. Leandro, conociéndolo y escuchándolo, tengo un poco más de esperanza ahora que antes. Le agradezco. Muchas gracias por venir.